Time can be reflected in many different ways. Watchmakers are able to express this fascinating concept through a unique masterpiece. They can tell a story, recite a poem, or make a whole tribute to his own heritage. Constellations have been useful for many reasons. Even the earliest human beings would look up at the sky and wonder about what makes it run. These pieces of constellation, how come is there a constellation in a watch? How come a constellation is in a watch? First, why we decide to add a constellation in a watch is because we are all linked in a sense to the sky. You know, from the first Homo sapiens to today, and for many civilizations, the only thing that was linked to the earth and to the time was the sky. We was watching the moon, we was watching the stars, the sun, and it is what give you the time and much more. So it was kind of poetry, of course. La luna que tú hablas es la colección Moon. Esta colección es una idea que yo tuve hace unos años, en el cual yo vivo en Provence, en el sureste de Francia, en el cual tengo la posibilidad de ver el cielo estrellado espectacular todas las noches, y quería ver cómo podía transmitir eso en un reloj para mis clientes, ¿no? Para la gente que lleve mis relojes. Y ahí hicimos una complicación en el cual tenemos, lo van a ver en el producto, que la luna da la vuelta completamente en casi 29 días alrededor de toda la carátula. Entonces realmente es una grande fase de luna. ¿Se podría decir que es calendario lunar? Es un calendario lunar, pero sobre todo es realmente la fase de la luna. Significa que vas a ver la luna full moon y va a ir dando la vuelta y vas a ver la forma de la luna en tu muñeca igual que lo ves en el cielo. In the 18th century, Voltaire had an enormous influence. He showed fresh new ways to look at the past. Mexicans like a lot the manufacture Royale. Tell me about the history, because it starts with the philosopher, with Voltaire, right? The brand was created in the 18th century by Voltaire, just across the border, close to Geneva. He managed to acquire a lot of watchmakers that could not work in Geneva anymore for religious purposes, and he developed this factory during roughly 10 years. So we have an heritage we can play with. As Voltaire used to say, we dare to think for ourselves and we dare to create amazing pieces, but we must also admit that we don't have 250 years of history. We have an heritage we can play with, but we are a young brand reborn in 2010, and this is a key to our values. We can be daring and create amazing pieces. There's a quote about Voltaire that I'm gonna tell you. It says, "Perfection is attained by slow degrees. It requires the hand of time." What do you think, or how do you think Voltaire was looking about perfection and time that it's reflected in Manufacture Royale? A lot of quotes from Voltaire are still valid today. The treaty about tolerance, and there what you quoted is true. It takes time to build a brand, it takes time to manufacture products, it takes the hand of time, the hand of a watchmaker to do a perfection, a unique piece. So it's right on track. It's exactly what we are doing today. And passion cannot hurry. You have to take your time to make sure your product will come out nicely, work perfectly. So I think it's perfect. The creativity of watchmakers goes beyond. When they share their passion for cars, speed, and design. La verdad, siendo mexicanos y el orgullo que nos da que la carrera de la Fórmula 1 en México sea tan buena, que la crítica mundial le ha dado el premio de la mejor carrera del mundo por 4 años consecutivos y esperamos que el quinto sea lo mismo, decidimos hacer algo para festejarla. Y qué mejor con un reloj que tenga tanto tono industrial automotriz, ¿no? El carbón forjado, el ergon, que es el metal que usamos en Frank Muller,
que es tan ligero como el titanio y tan duro como el acero, y la carátula esqueleto, que es un esqueleto no convencional, se ve muy interesante. Ahora, Ramón, cuéntanos de esta pieza, que son 100 piezas del Vanguard Racing Skeleton. Entonces son 75 de carbono y 25 de oro rosa, ¿estoy en lo correcto? Sí, así es. Mira, se está utilizando un movimiento completamente nuevo. Nunca lo había usado Frank Müller, lo está presentando en su catálogo con el Racing de la mejor carrera del mundo. Hicimos una serie de 100 piezas, se decidió tomar 75 en carbón forjado con una correa de alcántara que te da la sensación del mismo volante de la Fórmula 1, y tenemos 25 piezas de oro rosa cepillado que lo hace de una tonalidad mate. La verdad está muy bonito. As well as an athlete, precision in the watch industry is the only way to achieve accuracy. Luis, tienes una historia pues de admirarse porque pues pasaste por muchos procesos y antes no podías correr ni una carrera normal, entonces... Sí, la historia es que yo pesaba 95 kilos, era gordito, fumaba, poco a poco, que se llaman baby steps, fui incrementando mi reto 5, 10, 21, 42, y una historia interesante es que Cvstos, en latín es la palabra custodio, es el custodio del tiempo, y algo que dentro de las historias mías que hace similitudes, yo bajando el Everest, llevo las 7 cumbres más altas, incluyendo el Everest, en la bajada me quedé ciego, y quedándome ciego vi lo que es perder ese gran sentido que es la vista, y a partir de ahí soy guía en Ironman y en ciclismo y en natación de atletas ciegos. Digamos que yo soy su guía, él es mi guía espiritual y soy un poco custodio de gente que puede hacer algo. Entonces esas similitudes son las cosas que vas encontrando con esas marcas que te representan y que hacen match contigo, con tu historia. Stefan, tell us about the main message of this brand. So our message is really something new, something fresh. We have a lot of collections. We have 4 main collections. All are very sportive, but also with some elegance. Cvstos doesn't want to follow trends, right? That's right. We are a small brand. We have to be different. You have to show things differently. You have to be innovative, and that's how you can go further when you are small, as Cvstos is here. And we are really transparent because in all our watches you will see parts of the movements and everything. So it's really something different than other brands you can see here. ¿Qué significa la precisión en una carrera, no? O sea, es de uno de los temas más importantes, además de la condición, sería la precisión. Bueno, yo creo que por eso escogí el cronógrafo, porque claro, es la precisión de hacer una marca, de hacer un reloj y que tiene la frescura de la novedad también. Entonces, por supuesto que una marca como esa que se va al detalle, es un orgullo estar con ellos. Time in sports industry can play as an ally. But sometimes it can become one of your opponents. También me gustaría que me cuentes de esta versión que hicieron una alianza con el equipo de Mónaco. Entonces, me gustaría, porque es muy interesante una marca de alta relojería que tenga que ver con el equipo de Mónaco, de fútbol. Somos el watchmaker del club de AS Mónaco desde el año pasado, ya es nuestro segundo año. La idea con ellos era realmente poder una asociación en la cual ayudamos a fundaciones de Mónaco, en el cual conocimos el príncipe para poder apoyarlos. Y hicimos una pieza, edición limitada de 11 piezas, cual tenemos todavía una aquí en México. Y como lo van a ver, es una pieza, un cronógrafo todo negro en el cual salen los colores del club, pero no resalta que es del Mónaco. O sea, hay que ser conocedor y tener el eslogan sobre el lado que dice Unique Forever. ¿Y por qué se les ocurrió hacer esta alianza? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? El mensaje sobre todo es Mónaco más que el club de fútbol. El club de fútbol, cuando nosotros nos asociamos con ellos, en los últimos años eran primero y segundo de la liga francesa, y ellos fueron que se aproximaron a nosotros, no al contrario. ¿Y por qué? Porque nosotros producimos muy pocos relojes, 300 relojes al año, muy únicos, y ellos se consideran también como un principado que es muy único y que tienen que tener productos muy únicos, y de ahí vino la alianza que se hizo normalmente con ellos. 300 relojes al año hace Lerrón, y de esos 300 relojes, ¿cuántos son doble turbillón? O sea, hacemos 12 doble turbillones más o menos por año, que son solo piezas únicas.
¿Me puedes contar un poco de los materiales que usan? ¿Qué minerales usan? Entonces, en general, la marca utiliza acero, oro rosado y oro blanco. Tenemos también una manera de ponerle el DLC encima del acero para ponerlo negro. Y en los doble turbillones sí ya hemos utilizado titanio completamente con DLC, hemos utilizado, hasta estamos haciendo una pieza de carbono, que ya como son piezas únicas nos divertimos mucho más con los diferentes tipos de materiales. The color in some materials is obtained by heat to avoid the oxidation process. And I would like to tell the people the reason of the blue color, because it's not only physical or aesthetical, but there's a message with the technical, the blue, right? Yes. The blue is not only aesthetic, you're right. The blue, why watchmaker, even in the 18th century, before was bluing their hands, because when you heat the metal, it become blue, you avoid the oxidation process. So it's become blue by oxidation, but when it's blue, the color of your hands are fixed and will not oxidize more. So it's the same process from this ancestor, system from the past that we use for giving color, this blue color to our case, our lugs and our dial. Okay. It's simply oxidation process, thermical oxidation process. As high watchmaking can go above the sky and into the space, it can also get very deep in the ocean. Tell me about this piece, the special piece about the divers, that it generates their own light. This year in January we present the diver, DB28 Grand Bleu. It's a diver watch. We were thinking what we can do more for diver watch to make a rotating bezel, a diving bezel, to make the watch waterproof at 100 meters. Maybe we have to try to find something more also useful and add something, a new technology into a diving watch. It's why we develop a dynamo system directly powered by the energy is displayed directly from the twin barrels of the watch. Wow. So from the movement we take directly the energy to a dynamo to enlight for LED. It was really a challenge, and a challenge to take the energy from the movement we display the energy to give the time without disturbing the function. And we had the idea to also to make your own constellation. It means that if you give us a certain date, a certain place on Earth, and the time, these three datas, we can create your own sky. So we can make a birth date, wedding date, or for more important event. For a little story, I think we did for one Mexican president, I will not tell the name here, but we did the sky of the December 1st in 2012 at 0 o'clock 1 minute. Okay. So it was the day of he took the presidency. So even the president of Mexico has been with these watches, and that's a very interesting story. I will say that the Bethune, in one sense, traditional watches, is tradition. Luis, ¿qué nos puedes contar de esta marca tan maravillosa de relojes? Bueno, por supuesto, es una marca suiza de gran relojería que tiene varias características. Una es, claro, su forma distintiva, tiene varias complicaciones desde doble turbillón, calendario perpetuo, pero es una marca que no solo es elegante, también va con el deporte, va con el lujo, va con el sport, y por eso yo, que también estoy relacionado con el deporte, estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar con la marca Cvstos. Stefan, can you tell me something about this new piece that you bring here at CR 2019? So it's the double tourbillon. As said before, it's a project we launched 2.5 years ago. It's a double tourbillon with the tourbillons at 3 and 9 o'clock,
That's also something quite new in the market. It works with 4 barrels that gives the power to the 2 tourbillons with a differential function to get these strengths together. How do you think Manufacture Royale finds a balance in the pieces? The balance, we are a super exclusive brand. That's our key point. So we are affordable yet super exclusive, and people can create their own pieces, their bespoke pieces with us. So I think this is the right choice, the right alternative, and people should come and check us out. So the clients can design their own piece? Based on what we can do and what our watchmaker can do, yes, more or less can do anything. Y hace poquito dijiste algo muy interesante, que es algo que no se había visto. Entonces, es la tercera vez que no se había visto algo así en Frank Müller, ¿no? Es correcto, yo creo que nos consienten demasiado gracias a que México tiene pues una alta cultura de relojería. Tenemos la suerte de que vamos a la fábrica, nos dan permiso de utilizar todas las instalaciones de diseño. Yo me siento con el diseñador en jefe y me empieza a dar propuestas y de ahí salen las novedades. Es muy bueno tener el apoyo de la fábrica. Este mensaje que hay detrás de esta versión de carreras, ¿no? ¿Qué es lo que quieren expresar dentro de la marca? Porque Frank Müller siempre ha querido jugar con el tiempo. Mira, el diseño original fue en carbón forjado. Si tú sientes la pieza, si la tocas, te da una sensación de ligereza que no puede ser. Es muy cómoda. Como tú sabes, las cajas de Frank Müller son curvex siempre, entonces es muy ergonómica y tiene el bisel interno rojo, el protector de la corona también es roja, es muy sport y la verdad el mecanismo se ve espectacular, parece un motor de coche hecho reloj. Y que no nada más se queden en las piezas artísticas, sino que también Frank Müller cumple con actividades altruistas. Entonces quiero que nos cuentes también lo que fue el Rally Maya este año. Frank Müller México procura tener 2 series limitadas al año y una de ellas es, como lo mencionas, el Rally Maya. Este año, todos los años hacemos una serie limitada a 60 piezas o 65, dependiendo la demanda, y parte de la utilidad se va a Fundación de Altruismo. No nos gusta publicarlo porque lo hacemos con el gusto de ayudar, no de publicidad. Este año del 2020 ya está el diseño hecho, es una gran sorpresa. No te puedo decir qué va a ser, pero creo que te va a gustar mucho, vale mucho la pena esperarlo. Te doy un último scoop. Van a poder ver en los próximos meses mucha información a nivel de nosotros con Loïc, porque acabamos de firmar con Pierre Jacques, el goleador de los Tigres, que es francés y mexicano, y eso también va a ser muy interesante porque vamos a hacer piezas con él únicas para el mercado. Loïc, pues muchísimas gracias por la confianza y espero que les guste esta entrevista y que vean todas las piezas a detalle.